Metabici. ¿Y qué es lo que veían recién, primero para arrancar de esta manera, en esa imagen que muestra Avenida Mate de Luna en su máximo esplendor? Me llamó la atención porque justo se puso el semáforo en rojo y empezaron a ponerse una al lado de la otra las motos sobre la senda peatonal. Sobre la senda peatonal. Y a veces incluso esto ocurre, bueno, en general, ¿no? El desorden del tránsito y la falta de respeto por las normas, ¿no? Sí, a ver, yo no soy un detractor de las motos. Entiendo que las motos está bien. Han proliferado por una cuestión estructural. Sí. Y que, bueno, son un problema del que tenemos que hacernos cargo. Una realidad. Una realidad, sí, exactamente, una realidad en muchas ciudades de Latinoamérica como la nuestra. Totalmente. Ustedes estuvieron hace poquito, que ahí estuvo Matías Aguad, trabajando, de hecho siguen trabajando con lo que dejó este Foro Argentino de la Bicicleta. Sí. Me gustaría primero pedirles conclusiones sobre ese encuentro que permitió que distintos sectores confluyan, ¿no? Para pensar el tránsito, la seguridad vial y sobre todo qué lugar ocupan las bicicletas, ¿no? No sé, cualquiera de los dos puede arrancar, Matías o Leandro. Yo no sé a qué cámara mirar, estoy muy perdido. Vos mirá, no, nos miremos acá y charlemos acá, no hace falta que miremos a ninguna cámara. Okay. Bueno, yo estuve como coordinador junto a María Pía Monachesi del Foro Argentino, fue el 7º Foro Argentino de la Bicicleta. Y creo que lo que intentamos fue trabajar problemáticas que hay en San Miguel de Tucumán y en el área metropolitana de Tucumán. Yo creo que nos ha dejado buenos resultados porque nos ha permitido sentar a personas que toman decisiones, gente que forma parte de gobiernos locales, para poder analizar de manera transversal distintas problemáticas relacionadas a la movilidad urbana. Ha sido un evento que ha convocado a muchas personas, lo hemos realizado en el Museo de la UNT y hemos tenido entre el viernes y el sábado la afluencia de más de 300 personas y hemos podido interrogarnos, hemos podido aprender y hemos podido ver cómo otras ciudades argentinas, ciudades del noroeste argentino, han resuelto problemáticas relacionadas a transporte, relacionadas a movilidad urbana, relacionadas a movilidad activa. Sí. ¿Cuán lejos estamos? Porque obviamente siempre surge la comparación, ¿no?, con provincias vecinas en todo tipo de sectores, pero bueno, obviamente cada ciudad tiene su idiosincrasia, su forma de manejarse, sus normativas específicas. Ahí cuando pasan el limpio, esta comparación, ¿con qué gusto se quedan? Hemos visto experiencias de Catamarca, de La Rioja, experiencias de otras partes del país también que tienen más años de trabajo. Sí. Y lo que vemos es que en donde se toman decisiones, o sea, donde hay una voluntad, se puede trabajar muy rápido. O sea, se puede avanzar muy rápido en el incremento del uso de la bici, que es una de las cosas que a nosotros más nos interesa, pero entendemos que ese incremento del uso de la bici trae aparejadas un montón de otros beneficios a la ciudad en general. Claro, y de reformas incluso de la ciudad. Sí, de reformas o no, de adaptación. O sea, también con lo que tenemos, muchas veces se dice que no hay espacio para que circulen las bicicletas porque tenemos calles muy angostas. Es una cuestión de pensar cómo queremos que sea esa ciudad, cómo queremos que se muevan, quiénes queremos que se muevan. A veces tenemos una ciudad que está solamente pensada para adultos, en edad laboral, con buen estado físico, con salud. Para varones. Para varones muchas veces, porque hay zonas de la ciudad que no transitan mujeres, entonces también todas esas problemáticas se ponen en la mesa. O sea, la movilidad en general... ¿Eso lo discutieron ahora acá en el foro? Sí. Me interesa un montón esta cuestión, digo, de una ciudad pensada para adultos. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los niños? ¿Podemos hacer ahí un doble clic? Por supuesto, sí. Bueno, por un lado hemos trabajado mucho las infancias, que para nosotros también es un aprendizaje porque no tenemos experiencia desde Metabici. Entonces, como esto es un encuentro federal, han venido otras organizaciones que tienen esa experiencia y han organizado un montón de actividades. También la municipalidad desde Tránsito ha participado con talleres de educación vial. Y se organizó una pedaleada exclusiva para niñas, solo para niños. Podían ir obviamente adultos, varones acompañando, pero la idea era que fueran niñas y mujeres ocupando la calle, ¿no? Y moviéndose en grupo. Y después todos los días teníamos una pedaleada grupal, masiva, digamos, cuando terminábamos las actividades, que también se trataba de recorrer la ciudad. Y ustedes dicen, bueno, las mujeres hacen un uso distinto de la calle, del espacio público,
pensando en la bicicleta, ¿cuál es ese uso? Sí, totalmente. Bueno, justo acá no está nuestra secretaria, que es Pia Monachesi, Sí. porque está recientemente viviendo en Buenos Aires. Ah. Pero bueno, en eso hemos visto datos, por ejemplo. Nosotros el año pasado hemos hecho un estudio en el que hemos visto que entre el 15 y el 20% de los usuarios de la bicicleta solamente son mujeres, ¿no? 15 y 20. Entre el 15 y el 20%, o sea, muy poco, ¿no? Tiene coherencia con la región, con muchos otros países de la región, pero es un número muy bajo y muy alarmante. Entonces, hemos pensado cosas específicamente para incentivar el uso de la bicicleta y creemos que desde el Estado se tiene que hacer, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con una socialización también, con que las mujeres no están estimuladas en su infancia para usar la bici, a diferencia de muchos niños que sí se los estimula, Sí. porque se entiende que es recreativo, que puede ser un deporte, que hace bien. Y la seguridad en el medio, me imagino que tiene que ver, Sí, también, ¿no? también tiene que ver con las tareas, tiene que ver con los hábitos, con, Sí. con las responsabilidades que tienen. Por ahí el varón tiene una función más lineal. Voy de tal lugar a tal lugar, hago tal cosa y vuelvo y no estoy repartido como lo hacen muchas mujeres, que tengo que ir a tal lugar, tengo que llegar a tal otro y tengo que llevar a tal Claro, de un persona y lado a tengo que ir a otro, buscar a otra. exacto. Y termina siendo preferible un automóvil. Nos han contado experiencias en el foro de muchas mujeres que ante nuevas tareas de cuidados o de responsabilidades o tareas de sus días han tenido que aprender a manejar. Claro. Han tenido que aprender a manejar. Se vieron, entre comillas, obligadas Exacto. a aprender a manejar porque, bueno, tenían algún padre o madre a cargo. Y porque la ciudad no propone otras maneras de moverse cuando uno cuida niños o cuando cuida adultos, Exacto. ¿no? Entonces... Y ahí las autoridades que proponen, digo, en esta reunión en donde había tanta gente con poder de decisión, porque ustedes decían, bueno, estaban referentes. Eso es algo que nos enorgullece, por así decirlo, haber logrado que participen distintos gobiernos municipales en nuestro foro. Fue toda una estrategia hacerlo en un lugar neutral. ¿Quiénes estuvieron? Como la universidad. De San Miguel de Tucumán estuvieron el secretario de Movilidad Urbana, estuvo el secretario general de Gobernación, Rodrigo Gómez Tortosa, estuvo el director de Seguridad Vial de Banda del Río Salí, que perdón, ahora no me acuerdo el nombre. Está bien, pero estaba la Banda del Río Salí presente. Estuvo personal técnico de Yerbabuena, estuvo personal también ¿De Alderete? ¿Cómo? De Alderete, estuvo personal también de Tafí Viejo. Muchos llegaron con inquietudes, muchos llegaron como, bueno, veamos qué onda, qué pasa aquí. Sí. Y la verdad que al momento luego de los talleres que se desarrollaron, de las charlas que estuvieron participando, que como espectadores, porque les pedimos eso, que vayan a escuchar un poco también de otras provincias, que vayan a escuchar de otras experiencias, les resultó enriquecedor. Y hubo compromiso puntual porque es muy importante esta cuestión de, bueno, escuchar propuestas, de plantear ideas, pero ¿con qué nos comprometemos? Por ahora eso no hay compromisos puntuales, ¿no? Pero también a nosotros nos parece muy importante esta etapa en la que primero creemos que es importante que se entienda la problemática, no como una problemática de hagamos algo urgente, porque tiene que ver con una transformación más profunda que decidir hacer o no una ciclovía, ¿no? Está bien, está Tiene bien. que ver con tener una perspectiva de la ciudad más amplia, de que los municipios puedan articular cosas conjuntas, ¿no? Claro. No tiene sentido que sigamos haciendo cosas en cada municipio aisladamente. Sí. Entonces, esta etapa también es importante y sí, hace falta también el compromiso de decir, bueno, queremos tomar medidas, queremos trabajar, más allá de los presupuestos. Nosotros ponemos énfasis en que no necesariamente hacen falta inversiones millonarias, sino que hace falta orientar mejor los recursos que tenemos, ¿no? Totalmente. Ustedes tenían también un informe muy interesante con respecto a qué pasa con la seguridad vial y datos específicos, ¿no? Como para mencionar algunos de esos números. Bueno, sí, lamentablemente han sido semanas de muchos accidentes. Que involucraron a ciclistas, lamentablemente. Exactamente, para nuestra comunidad ciclista. Y en 10 días se sucedieron 4 accidentes graves con 3 muertes, 2 heridos. Uno de los heridos está muy grave todavía. Y bueno,
de alguna manera, por suerte, tomó trascendencia mediática. Sí. Y entonces hemos estado viendo datos, ¿no? Sabemos que en Argentina tenemos, por accidentes de tránsito, 6.000 muertes más o menos al año. Sí. Tucumán aporta entre 300 y 350, o sea que podemos decir que en Tucumán hay un muerto por accidente de tránsito al año. Yo creo que este año se van a disparar esos números. Y de los ciclistas tenemos 130... Y 3. Claro, bueno, en Argentina digo 130 muertes al año en los últimos años y este año ya tenemos más de 130 muertes y estamos en septiembre. Claro. O sea, estamos superando la barrera del año pasado. Exacto. Exactamente, sí, son números que van creciendo año a año y yo creo que se van a disparar porque estamos en un contexto nacional en el que se está desfinanciando todo lo que tiene que ver con seguridad vial. Eso les quería preguntar, cuando buscan un motivo, digo, ¿por qué crecen estos números? ¿Qué pasa? Yo creo que hay dos factores, que uno es ese, sí. ¿no? De hecho, no podemos ni garantizar desde el Estado hace muchos años que los autos tengan placa, ¿no? Para nosotros, imagínate que es muy importante poder identificar a alguien. Y los autos circulan un gran porcentaje. ¿Placa que te referís a la placa patente? Sí. Ah. Porque por una cuestión de producción hay demoras y la demora es tan grande que ya hay un porcentaje importante del parque automotor que circula sin placa y eso también habilita a que no haya controles, entonces hay otros autos que circulan sin placa porque nadie controla y eso va creciendo y se hace una bola de nieve. Entonces, bueno, el contexto nacional es alarmante y el contexto provincial yo creo que tiene la particularidad de que la ciudad sigue creciendo, nos seguimos expandiendo y el auto es una necesidad para muchos sectores que viven lejos y se tienen que trasladar, no hay transporte público eficiente. Bueno, ese es un punto, ¿no? El transporte público. Sí, y bueno, nosotros en la ruta 9, que ahí fueron dos de los 4 accidentes, venimos advirtiendo esto hace muchos años, ¿no? Escucharon, bueno, últimamente a distintos funcionarios, a Azcárate anunciando iluminación. Les quería preguntar qué les parecía esta medida. Y después, por otro lado, también trayendo de nuevo este proyecto, ¿no?, sobre la instalación de las ciclovías, los fondos y la necesidad de, bueno, encontrar ahora sí financiamiento para la ejecución de la obra. ¿En qué estado está ese proyecto? ¿Ustedes trabajaron, participaron ahí? Sí, ahí estamos viendo un render. Ya lo ponemos, ahí está. Sí. A ver, nuestra misión aquí hoy es contar que existe el proyecto de obra. En los últimos 2 años se ha desarrollado un proyecto de obra con los fondos del Consejo Federal de Inversión, que fueron 23 millones de pesos. Es ese que estamos mirando. Que estamos viendo ahora. Describime lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo ahora es en la zona de Arsenales. Sí. Estamos viendo sobre la autopista número 9 y lo que ahora es el camino de la colectora. Exacto. Es la ciclovía. O sea, la ciclovía se instalaría sobre la colectora, que esto sería que pavimentar la zona. No, bueno, te cuento. A ver. Nosotros participamos de este proyecto desde la instancia, desde los estudios previos, ¿no? Y sobre todo como usuarios de la bicicleta. Lo que nos interesaba era representar cuáles son los usos que hacen los ciclistas y cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar para que eso se use, porque lo que intentamos es que los ciclistas no elijan la autopista. Entonces nosotros como ciclistas entendemos que si esa ciclovía no tiene las condiciones de rodamiento, por ejemplo, que tiene una autopista, los ciclistas van a seguir eligiendo la autopista, ¿no? Porque es como cuando uno camina, busca el camino más corto. Si a mí me hacen un puente en el que tengo que desviarme para cruzar una calle, lo más probable es que cruce por abajo. Claro. Pasa un poco lo mismo, ¿no? Después podemos entrar o no en el debate de si la autopista está prohibido, está bien que uno circule en una autopista que está prohibido. Es todo un debate porque no hay alternativas para llegar al Cadillal por asfalto. También no hay una colectora asfaltada, que es por donde nosotros deberíamos circular en los casos de autopista. Pero más allá de ese debate, para nosotros lo importante era que esta obra cumpla esos requerimientos que tenemos como usuarios de la bici, entendiendo que ahí circula gente que hace deporte, gente que generalmente va en grupo, gente que va a circular a partir de la existencia de esa ciclovía, que va a ser un uso más recreativo, turístico, familias, niños. Te iba a preguntar eso, porque ¿qué pasa con los vehículos para el uso de esta alternativa, ¿no? La colectora, una vez que esté
cuando suceda el... Solamente hay un pequeño tramo que es compartido, ¿no? No es que se trata solo de asfaltar la colectora, es solamente el tramo de Arsenales. Por eso el estudio nuestro consistió en ver cómo funcionaba las distintas secciones de ese camino, sí, y son soluciones distintas para cada sección. No es exactamente una sola cosa igual, homogénea, sino que, por ejemplo, la primera parte va por el centro, porque hay que salir de los cruces donde se cruzan las circunvalaciones. Sí. Bueno, eso fue una solución muy difícil de encontrar. Fue un trabajo de un equipo muy grande. Va por el medio. Va por el medio porque la otra alternativa era generar un desvío muy grande, exponiendo a la sensación de inseguridad que para muchos ciclistas representa alejarse tanto de la autopista, ¿no? Claro. Porque la autopista uno la elige también porque te da una sensación de seguridad ciudadana, si querés, contra los robos. Y porque está totalmente sin luz toda la otra... Bueno, no totalmente, claro, pero bueno, tenés tramos de muchísima oscuridad. Sí. También. Depende del horario, por supuesto, ¿no? Sí, el uso es mayormente Del diurno. día. Sí, el uso es mayormente diurno. Entonces, por ejemplo, el desafío muy grande era generar que no tenga mayor pendiente que la ruta, ¿no? El camino no puede tener mayor pendiente que la ruta, ni mayores inclinaciones, ni mayor desnivel. Entonces, hay muchas soluciones que están pensadas para que los ciclistas sí o sí elijan ese camino. Y ahí hay una que cruza, ¿no? Claro, cruza, eso ya sería estamos la entrando. alternativa de vuelta. Eso no, ya estamos, ¿Eso es qué siempre es? de doble mano, pero ahí estamos entrando al Cadillal. Fíjate que ya Está estamos bien. en la ruta provincial. Qué bueno que está el proyecto. Entonces, para que en la subida los ciclistas no tengan que elevarse un extra para subir ese puente, Sí. pasa por abajo y hace esa especie de rulo. Yo quiero agregar que me imagino a la audiencia viendo esto de fondo o viéndolo Sí, en se ve la pantalla se ve hermoso. Y dicen, bueno, pero esto es lo que han hecho, un video. No, desarrollar esta proyección, este video, ha llevado un estudio de mucho tiempo donde han intervenido equipos de arquitectos, equipos de ingeniería civil, ambientalistas para hacer un estudio del impacto ambiental que puede tener este tipo de obra. Se han hecho más de 3.000 encuestas para saber la opinión de ciclistas y de futuros usuarios de este espacio, para saber cuáles eran las condiciones más adecuadas para que justamente esta infraestructura invite a que la usen y que no utilicen la autopista. Y más uno por ahí piensa solamente en ciclistas deportivos, pero no. Ciclistas también son aquellos que viven en Los Nogales y se trasladan a Tafí Viejo en la bicicleta. Claro, Ciclistas son aquellos que van a trabajar desde Las Talitas a San Miguel de Tucumán o hacia Tafí Viejo o hacia Los Nogales. Es una infraestructura que no está pensada solamente como un uso deportivo. Y también algo muy importante, el cicloturismo está creciendo mucho. Sí. Y Tucumán es una provincia muy adecuada y también lo vemos como una inversión turística el desarrollo de esta infraestructura. Totalmente, porque además pasás por lugares que son Hermosos, por eso se usa tanto. Sí. Por eso Sí. los ciclistas eligen mucho más irse hacia el norte que hacia el sur, por ejemplo, ¿no? Sí. En los dos casos hay una autopista peligrosísima, Sí. pero hacia el norte uno tiene paisajes más lindos y una salida que te da un poco más de seguridad, percepción Sí. de seguridad, Sí. y hacia el sur las salidas son más peligrosas en términos de seguridad ciudadana. que por debería poner ser un también una eufemismo. alternativa, ¿no? Para pensar el sur, porque Por tiene supuesto. lugares para cicloturismo Sí. que son Sí, son circuitos caminos obligados para Sí. ir a los valles, por ejemplo. Por Entonces ejemplo. también hay que pensarlo. Bueno, y entonces a partir de este proyecto que estamos mostrando, lo que resta ahora es conseguir los fondos. Nada ¿no? más y nada menos que Nada conseguir los más. fondos. ¿Cuánto se necesita para que esto se ponga en Me funcionamiento? pasaste la cifra de... El proyecto se terminó en septiembre de 2024 y en ese momento el presupuesto final era alrededor de 15.000 millones de pesos. Entonces son 15 millones de dólares. Bien. Ese era el presupuesto. Lo que tiene, por ejemplo, es que, bueno, varía mucho porque tiene dos puentes muy importantes. Entonces, según cómo se hagan esos puentes, cuán lindo y cuán Sí. diseñados estén, puede variar mucho el presupuesto, ¿no? Sí. El presupuesto, la mitad se va en puentes y después la iluminación, que también es una, digamos, hay una parte en la que está pensada la iluminación, sobre todo esa parte. Sí. Que, como te decía, esa parte es aprovechar la colectora que existe porque tiene tan poco flujo de de vehículos motorizados, que esa parte hemos planteado como una parte compartida, ¿no? Importante también resaltar que este proyecto
que ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo hacer. Metabici hizo solamente una partecita, la parte social, la parte de investigación, la parte de los sondeos, de las encuestas. Y de los conteos. Y de los conteos. Ha llevado a que sea un trabajo arduo y que requiera de la aprobación del Consejo Federal de Inversión, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ya pasó de por Vialidad esa. Nacional. Ya pasó por y toda la esa última instancia. instancia fue el año pasado con el ahora Secretaría de Obras Públicas, que también le dio el ok, pero... ¿Todas esas aprobaciones demoraron la presentación? Sí. Claro, Sí, me sí, imagino, sí. porque ahí Todo, en el medio toda una cuestión más burocrática, ¿no? Hubo demoras, Sí, sí, hubo mucho. correcciones, Claro, hubo, claro. hubo cosas que desde arriba propusieron, como por ejemplo el carril central al comienzo de la ciclovía, fue una propuesta de Vialidad Nacional. Que fue Y- maravillosa, porque sí, fue. nosotros no podíamos pensar cómo salir de la ciudad sin tener que atravesar Claro, por arriba claro. un montón de Bueno, de pero mirá qué arterias. interesante, porque ahí también, una vez más, esto que pudieron lograr en el foro, que los distintos sectores se unan en un proyecto común, con ideas, con propuestas. Totalmente. Bueno, da sus resultados. Sí, sí, hay que destacar eso, creemos que ya en sí el proyecto es muy importante porque creemos que es la primera experiencia de algo así, Sí. de un proyecto en el que la sociedad civil tiene tanta participación y en el que podemos realmente pensar una infraestructura desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque lo que se hizo hasta el momento siempre fueron cosas chiquitas y Sí. siempre pensadas para que no estorben, ¿no? Entonces acá estamos pensando en darle una jerarquía real a la bicicleta, como un derecho, tenemos el derecho de movernos y de llegar seguros al Cadillal, y no queremos ir en auto, porque hay solo una alternativa que es ir en auto, ¿no? Exactamente. Entonces queremos que exista esa otra posibilidad. Y después, bueno, destacar eso, que Sí. trabajó Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, una empresa, nosotros, y siempre fue una mesa de mucha discusión, pero también de lograr acuerdos, ¿no? Bien. Bueno, ahora los fondos. Sí, ¿Cómo siguen ahí? ¿Cuál es la etapa siguiente? ¿De quién depende? Ahora lo que esperamos es que el gobierno provincial lo tome como una prioridad. Sí. Entendemos que no, bueno, en el medio hubo un cambio de gobierno justo cuando nosotros estábamos haciendo el proyecto. Eso también repercutió mucho Obvio. a nivel interno, porque pasamos de todo el tiempo bueno, no, lo hagamos más austero porque si no, no se va a construir nunca, porque hay recortes presupuestarios, porque la crisis, porque qué sé yo. Entonces sí hubo todo el tiempo esas tensiones. Sí. Y nosotros, pero no podemos irnos, o sea, no podemos hacerla más chica porque dentro de 5 años ya no va a servir. Pasó que mientras estaban proponiendo esos recortes, ese ahorro, hubo otra muerte en la ruta. autopista. Y ahí fue que dijeron, bueno, hagamos lo que hace falta. Por supuesto, ¿no? Para que la ciclovía sea elegida. Y bueno, nos cambió ahí un poco la manera en que veníamos trabajando. Sí, también mencionar que logramos que los técnicos fueran en bici a recorrer. Sí. Ah, no te puedo creer. Sí, ¿Hay fotos? Sí, hay Sí, videos. hay Tenemos, fotos, hay videos. tenemos Está bien. un buen documental de ese proceso Porque que la pronto lo queremos percepción mostrar. de cómo eso impacta en la vida de las personas muchas veces no se la tiene si no se la Se la vive. transita. Exactamente. ¿no? Sí, sí. Y Nosotros somos muy circular por el conscientes de eso. Cadillal, andar en bici por ahí, yo lo he hecho muchas veces y realmente es una necesidad la ciclovía. Uno de los ingenieros civiles lo vi hace unas semanas y le hicieron ir hasta el Cadillal. Le cambiamos la visión. Él ahora es una persona que ve ciclistas en la calle y que dice, esto estaría bueno, esto no está bueno para el Bueno, mirá. ciclista. Fue ahí un cambio de visión que tuvo. Y quiero llevarlos a otro punto porque acá también nos advierten en los mensajes Sí. que suele ser la queja hacia los ciclistas. Sí. Y es, acá dice, buen día, ¿qué opinan de la gente? ¿Qué opinan de los ciclistas que circulan en grupo? Sí. Van conversando entre ellos, no respetan los semáforos también. Acá. Yo puedo dar mi opinión personal. Quizás parece poco creíble, pero a veces es más seguro ir de a dos que en fila. Porque la persona que viene en auto y que tiene que sobrepasarte, primero que te ve más fácil, porque al frente tenés a dos personas, tenés a dos vehículos y no a uno solo. Se nota mucho en San Javier, en el camino a San Javier.
y la persona que va en el vehículo tiene que pasar al otro carril y te da más espacio. Cuando vas en fila, te dejan como mucho y te 30 pasan, centímetros. sí. No digo que esté bien, no digo que esté mal, es una percepción en base a mi pero experiencia. y además, y les pregunto a ustedes, Sí. hay una regulación, se habló mucho cuando se instalaron los carriles exclusivos, Sí. de qué lugar tenían que ocupar las motos, por ejemplo, ¿no? Y ahí Es había un como temazo. un uso establecido de que, bueno, la moto es un vehículo y tiene que ocupar lo mismo que ocupa un vehículo de 4 ruedas, Exacto. ¿no? Con la bici debería pasar lo mismo, pasa lo mismo, Con la está bici arreglado, no está arreglado. Con la bici debería pasar lo mismo, pero la ansiedad del pie en el acelerador a veces no les permite esperar y respetar las diferencias de velocidades. Y por lo tanto terminamos eligiendo usar un carril que no está saturado de colectivos, Sí. que muchas veces tenés 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos sin que sea usado por un colectivo y se vuelve un espacio más seguro. Sí. Perdón, ¿no? Hablando sí. del carril bus. Sí. Pero la ley sí nos reconoce como vehículos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que es ambigua en el sentido de que sí indica que los ciclistas tienen que ir por el margen derecho, la ley nacional e incluso las ordenanzas provinciales, pero en términos prácticos para los ciclistas muchas veces es más peligroso eso, ir pegado a la línea de autos estacionados o ir pegado a la línea blanca, También hay hace accidentes, que sí. te respeten mucho menos. Sí. Entonces, como dice Leandro, a veces ir de a dos hace que el otro vehículo tenga necesariamente que buscar un espacio seguro Bueno, para volvemos pasar. a lo mismo, ¿no? Que hay como una falta de percepción y de educación sobre el uso de la bicicleta integrada a la ciudad. Sí, sí, ¿no? totalmente. Nosotros también por eso creemos que hay soluciones que son estas, en las que Sí. sí hay inversión millonaria, pero hay muchas cosas que podemos hacer sin inversiones millonarias Sí. y que tienen que ver con eso, con enseñar a quienes manejan un motorizado que tenemos el mismo derecho a circular, Sí. que nos tienen que respetar y que además le estamos haciendo un favor porque si no tendrían muchísimo más caos vehicular. Y- Por un lado, ustedes planteaban, quiero volver a la pregunta que nos hacían, porque nos hacen mucho esa pregunta. Sí, y los Los semáforos, semáforos, quedó. pendiente los semáforos. Yo no sé si hay ahí un fundamento válido o no. Puedo pensarlo como que, bueno, una cosa es la bicicleta como medio de transporte y otra cosa es quien está entrenando y entonces Sí. ahí se juegan quizá, no sé, Yo por ahí, yo no soy el más respetuoso de los semáforos, lo acepto, por varias razones y tiene que ver con cuestiones prácticas. Vos decís esto de estar entrenando, no solamente tiene que ver con eso de que uno no quiere perder la inercia, eso. sino que también muchas veces es más seguro si vos ves que no pasa nadie. Digo, bueno, arranco antes que todos los demás y tengo un par de cuadras o un par de metros tranquilos sin que me estén acosando, sin tener que ir mirando para atrás. Eso tiene mucho que ver. Los ciclistas intentan no frenar, ¿no? Y además hacen muchas veces eso, de pasar en rojo para garantizarse no tener que estar negociando el espacio todo el tiempo con el auto. Está bien. ¿no? La bici te da mucha bien. más visibilidad, te da mucha más percepción de tu entorno, entonces uno sabe cuándo puede y cuándo no. Por supuesto que hay muchos accidentes, pero en general si uno ve las estadísticas, los accidentes no tienen que ver con las bicis y las bicis no tienen poder de daño como sí tienen los motorizados. Entonces, Sí. preocuparse tanto por las bicis me parece que no es el camino. Hay que preocuparse más por quienes realmente pueden matar a alguien. También agregar que las problemáticas en las calles no las generan quienes a veces pasamos en rojo. También son generadas, requiere de compromisos de todas las áreas, de todos los agentes del tránsito. Sí. Hace un tiempo veníamos hablando, medio en serio, medio en broma, veníamos hablando de una campaña relacionada al uso del teléfono en los autos. Se ha naturalizado un montón, parar en un semáforo y entrar al teléfono a hacer algo, a ir con el teléfono así, perdón que lo hagáis delante de El que para cámara. es de los prudentes. ¿Cómo? El que No, para para en el semáforo y está- Sí, es de los prudentes. Sí. El problema es de los que van. Hay muchas problemáticas. Vamos, porque lo- Hay muchas problemáticas que no tienen que ver, que en las que no tiene nada que ver las personas que se movilizan en bicicleta. Sí. Y que también, y bueno, el bienestar social requiere de la participación de todas las áreas. Sí. No solamente tirarnos la pelota
a quienes andamos a pedal. No, pero está bueno, da para charlar un montón, Sí, yo sí, estaría horas conversando sobre Creo que este tema, me divierte. Nos quedó Sí, picando igual algo importante, que es el tema del presupuesto. Sí. Ah, bien. Que yo me fui por las ramas. Pensamos que el camino para ahora es buscar que el gobierno provincial lo priorice, ¿no? Y buscar financiamiento internacional, pero para eso necesitamos el compromiso del gobierno provincial, porque hay posibilidades, ¿no? Hay fondos internacionales buscando este tipo de proyectos. Creemos que es muy viable que logremos conseguir, o parte, ¿no? Una parte que ponga la provincia y otra parte que logremos conseguir a nivel internacional. ¿Creen usted que está encaminado eso? Hay una... No, bueno, no está encaminado todavía. Requiere gestiones. Nos falta presentar bien. este proyecto al gobernador y buscar el compromiso del gobierno provincial para que logremos esos fondos, conseguir esos fondos. Bueno, esperemos que salgan rápido. Yo una última cosa que quiero invitar en realidad. Dale. A todos los espacios políticos, a todos los funcionarios de todos los poderes que tengan interés en este proyecto. El proyecto existe, el proyecto de obra existe, se lo ha trabajado, han sido muchos meses de reuniones, muchos meses de trabajo, de estudiar también. De estudiar, de analizar información, de aprender. No es algo hecho en un video así bonito como creemos, no. Hay todos unos fundamentos, está hecho con profesionales. Invito, yo personalmente y también la asociación invita a que quienes quieran acercarse a conocer más detalle del proyecto nos contacten. Bien. Nos contacten. Listo. Porque el proyecto existe. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Seguimos con más información y vamos con algunos títulos a nivel nacional, y en este caso se definió ya la fecha para el tratamiento del presupuesto 2026. En diputado que